Muy buenos días para todos, sean bienvenidos en esta mañana a este programa que todos los días queremos transmitirles a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, en los lugares donde se encuentran. Vamos ante todo a ponernos en la presencia del Señor para que este mensaje que hoy se nos dirige a cada uno de nosotros, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra propia vida, y con ella podamos realizarnos plenamente como hijos de Dios, como seres humanos. Vamos ante todo a colocarnos en la presencia de Dios a través de la oración, que tiene que ser el alimento, el fundamento de nuestra propia vida. Los invito para que se unan conmigo en esta oración, para que iniciemos este momento de reflexión a través de la misma palabra de Dios. Amado Dios y Señor mío, qué hermoso poder abrir nuestro darte infinitas gracias por tanta belleza creada. Hoy venimos humildemente ante tu presencia para darte gracias por habernos elegido para vivir este hermoso y maravilloso día. Cada nuevo amanecer es un grandioso regalo de tu gran poder y de tu gran misericordia. Y por eso hoy pensamos infinitamente vivir intensamente en el amor, en la fraternidad, en la ayuda mutua, en el amor, poder sonreír y tratar de ayudar a quienes están cerca de cada uno de nosotros y hacer más feliz nuestra propia vida. Señor, permítenos la dicha de ser humildes instrumentos en tus manos, que seamos esos instrumentos para que tu obra salvadora se llegue a la plenitud, a la realización. Señor mío, así como tú no te cansas de bendecirnos, mira mis manos, mis labios, toda mi vida. Nunca nos cansaremos de alabarte, de glorificarte y de bendecirte, y ante todo de darte gracias por los regalos que nos das en nuestra propia vida. Nos das un techo donde descansar, una familia, el alimento de nuestra mesa, ropa que nos viste y un corazón que puede amar mucho más de lo que suponemos. Puede ser que no tengamos grandes fortunas, pero si tú estás con nosotros, tendremos aquellos, pues tu presencia aleja toda necesidad. Por eso te pedimos, llenos de fe y esperanza, que por favor nunca te apartes de nuestras vidas. Te suplicamos que cubra nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestra alma con tu preciosa sangre, y nos libres siempre de todo mal y peligro que ronde nuestras vidas. Tómanos de la mano y llévanos por caminos de éxito, triunfo y bendición. Padre Celestial, reconocemos nuestra fragilidad y sabemos que hoy y siempre necesitamos de ti para poder vivir nuestra vida en gracia y en santidad. Por favor, Padre, danos el valor necesario para afrontar todas las situaciones que se nos presenten en este día, que apenas empieza. Danos la sabiduría para tomar buenas decisiones, fuerza para protegerme del injusto y proteger a los demás de las injusticias,
compasión para vivir en la generosidad del perdón y fe para poder alcanzar mis más grandes anhelos. Señor, por favor, mira mis intenciones y atiende mis súplicas. Concédeme la dicha de vivir bajo tu hermosa presencia de luz y de amor, y nunca te apartes de mi lado. Amén. Acompáñanos, Señor, y sé siempre nuestra felicidad, nuestro camino, nuestra vida. Quiero en esta mañana, para que meditemos sobre algo que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana, que es la oración. Siempre he insistido mucho sobre el poder que tiene la oración. Y el mismo Jesús nos lo manifestaba siempre a través de los mismos evangelios, de la misma palabra de Dios. Cómo Jesús madrugaba, iba a la montaña ante todo a encontrarse con Dios su Padre. Era lo primero que Jesús realizaba, ir al encuentro con Dios, a colocar en las manos de Él todo lo que Él iba a realizar, su evangelización, el anuncio de esa palabra, el anuncio de ese Padre bueno y misericordioso. Por eso he querido como titular este programa, la oración que Dios contesta. Y qué bueno que cada uno de ustedes en sus hogares tomaran la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, y la abrieran en el libro o en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo del 16 al 18, que nos dice lo siguiente: el profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La oración que nos dice el apóstol Santiago en este capítulo 5, versículo 17 al 18, coloca a un gran personaje también dentro de la Sagrada Escritura, a Elías, y nos dice que la oración de Elías no fue cualquier oración, fue una oración poderosísima, capaz de alcanzar el beneficio deseado, poder alcanzar y tocar el corazón de Dios. En el mismo libro, en el primer libro de los Reyes, también se nos va a hacer referencia a lo mismo. En el capítulo 18, en el versículo 42-46, que va a ser también referencia a lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Encontramos 5 características fundamentales de la oración, de esa oración Elías, para pedir la lluvia y para que dejara de caer también esa lluvia. Y la primera característica de la oración es que tiene que ser una oración específica. Elías pidió que dejara de llover y dejó de llover. Luego pidió que lloviera y volvió a llover. Oraciones específicas nos dan respuestas específicas de Dios. Nuestras oraciones no pueden ser vagas. Comenzar orando por una cosa y terminan pensando en otra. Y finalmente terminando tan distraídos que nunca concluimos la oración. Cuando oremos, tenemos que centrarnos en Dios y en aquello por lo que estamos orando. Muchas veces nosotros
tenemos ante todo que mirar qué es lo fundamental y primordial que yo estoy necesitando, y a través de eso yo voy a orarle a Dios, le voy a orar al Señor, porque muchas veces nosotros hacemos de la oración, perdónenme la expresión, como si fuera un sancocho. Le metemos cuanta cosa. Miren que un sancocho tiene yuca, papa, muchos le echan zanahoria, racacha, en fin, una cantidad de cosas. Cuando yo voy a orar es por algo específico. Debe haber una sola intención, no llenarnos nuestra mente y nuestro corazón de muchas cosas, aunque Dios también las escucha, pero a ver, hay que poner en primer lugar qué es lo que yo estoy necesitando en mi propia vida. Eso es lo que llamamos nosotros la oración específica o primaria o primordial. Eso es lo primero que nosotros tenemos que realizar en la oración. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir con insistencia a Dios y al Señor? En segundo lugar, la segunda característica es la oración ferviente. Dice el texto en el libro de los Reyes que Elías oró con fervor. Esta oración fue una oración con motivación y pasión. Tenía un impulso que nada la detenía. Una oración ferviente es aquella que sale de lo profundo y más íntimo de nuestro corazón. Está surgido por una respuesta de Dios. Haz una oración ferviente y confiada para que recibas la bendición. No encontrarás salida a tu situación. Dile a Dios: todo lo que tengo eres tú, y si tú eres todo lo que tengo, entonces tengo lo suficiente para vivir tranquilo. Ayúdame, guíame, dime qué camino debo tomar y no me sueltes de tu mano, por favor. Esa tiene que ser una oración ferviente. Muchas veces a nosotros no se nos da lo que le pedimos al Señor, porque quizás no lo hacemos con esa característica de ser fervientes. Quizás lo hacemos ahí como a medias, como que sí, como que si no, en fin, la hacemos como muy rutinaria, no salida del corazón. La oración tiene que salir del corazón, de lo más profundo del corazón, sabiendo que lo que le voy a pedir al Señor, eso se me va a conceder. Eso es la oración ferviente. También tenemos la tercera característica, la oración perseverante. El sirviente del profeta fue enviado 7 veces a ver si había nubes. Versículos anteriores dicen que Elías había hecho una oración corta, pero clara, y el fuego había caído del cielo. Y ahora Elías pedía lluvia, y Dios retrasaba su contestación. ¿Por qué? Cuando Dios retrasa la respuesta de una oración, es porque quiere darnos algo mucho más grande o mejor de lo que hemos estado pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, no rendirnos y seguir confiando en Dios. Algo que nos cuesta mucho a nosotros en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, es perseverar. Siempre queremos que Dios actúe ya, inmediatamente. Recordemos que Dios siempre se toma su tiempo para hacer su obra.
y la hace bien hecha, no a la carrera como hacemos nosotros. Todo lo hacemos a la carrera y nos sale todo mal. Dios siempre se toma su tiempo. Miren cuánto tiempo tomó Dios para realizar la historia de la salvación. No fue en una hora, en unos minutos, en unos segundos. Fue a través de más de 40 años. Miren todo el tiempo que Dios se tomó para hacer la obra de la salvación. ¿Cuánta gente piensa que la conversión nuestra es de un momento, de un día para el otro? Dentro de la iglesia encontramos muchos santos que vivieron una vida desordenada, pero la insistencia, la perseverancia fue la que los llevó a obtener esa santidad, porque perseveraron sin cansarse. Cosa que nosotros muchas veces nos cansamos en la oración. Si vemos que no se nos está dando lo que le estamos pidiendo a Dios, desistimos de la oración. Por eso el mismo Jesús nos dice que el que persevere hasta el final, ese se salvará. La vida cristiana, y ante todo la oración, tiene que ser una oración perseverante, constante, continua, sin desfallecer. Eso sí quiero subrayarlo para que cada uno de nosotros no lo grabemos y nos metamos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. La oración siempre tiene que llevar esa perseverancia, no cansarnos. Cada uno de nosotros miremos cómo estamos haciendo nuestra oración. Si verdaderamente es una oración ahí a medias y que tiene que ser ya lo que le estoy pidiendo a Dios. ¿Cuánta gente se cansa? ¿Cuánta gente desiste de la oración? Pero también hay mucha gente que nos da ejemplo a nosotros de esa perseverancia en la oración, de esa perseverancia constante en su vida cristiana, en su vida espiritual, en su vida de fe. Porque todo esto envuelve la vida de una persona creyente, la fe, la esperanza, la caridad. Miren tantas cosas que envuelven la vida de un cristiano. Y eso es también oración. Porque simplemente la oración no es decir unas palabras, no. Es decir esas palabras y confiar en que Dios, en que el Señor va a actuar y va a realizar en nuestra vida lo que le estamos pidiendo. Eso es la verdadera oración. Y por lo tanto esa oración tiene que ser perseverante, constante, todos los momentos de nuestra vida. También tenemos la oración efectiva. El mismo Elías mandó a decir al rey Acab que preparara su carro y huyera pronto para que la lluvia no lo alcanzara. La oración de Elías había sido contestada efectivamente. Miren cómo Elías nos da un gran ejemplo a nosotros en este primer libro de los Reyes, capítulo 18, 42, versículo 42-46. Elías sabe que Dios nunca defrauda a nadie, que Dios siempre cumple lo que Él promete. 18, versículo del 1 al 8, nos dice que Dios actúa
no como el juez de la parábola, porque nos ama y está siempre de nuestro lado. La oración nace de la fe, está íntimamente relacionada con ella. Nace de la necesidad de entrar en diálogo con Dios, de explicarle nuestras alegrías y nuestras necesidades, nuestras inquietudes y desasosiegos. Esa tiene que ser la oración confiada. Confiamos quizás en un amigo, en una amiga. Le contamos lo que nos está pasando, qué nos está ocurriendo, cuáles son las tristezas, las angustias, en fin, porque confiamos en ese amigo o en esa amiga. Así también tiene que ser nuestra vida delante de Dios. Una oración de confianza, no de temor, no de miedo. Algo que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, manifestamos. Le tenemos quizás mucho miedo a Dios, mucho miedo a Jesús. Y eso no puede existir en una persona que verdaderamente diga que ama a Dios y que ama al Señor. Es como decir un hijo en la casa, que yo amo mucho a mi papá o yo amo mucho a mi mamá, pero le tiene un miedo y un pavor inmenso. No le tiene confianza para nada, no le cuenta nada. Ahí está diciendo que no los ama. Lo mismo también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que tener esa confianza de relación con Dios nuestro Padre, de relación con Jesús, nuestro Salvador y nuestro hermano. Cuando hay esa confianza, entonces se abren todas las puertas para darnos a nosotros lo que necesitamos. Cuando se pierde la confianza en alguien, se ha perdido todo. Miren, cuando dentro de un hogar, dentro de una vida matrimonial, cuando el esposo o la esposa quizás se la puede jugar a su esposa o a su esposo, ¿qué se pierde? ¿Qué es lo primero que se pierde? La confianza. Cuando se pierde la confianza, se perdió todo. Y tras de esa desconfianza que ya le va a tener hacia esa esposa o hacia ese esposo, va a venir. La esposa va a estar encima de ese esposo poniéndole cuidado, con 4 ojos, como decimos nosotros. Va a estar pendiente de ese esposo o de esa esposa. Se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Imagínese un esposo, una esposa a todo momento poniéndole cuidado a ese ser que ama tanto, porque piensa que se las va a jugar, que le va a traicionar, que le va a ser infiel. Eso se vuelve un martirio, se vuelve una enfermedad, se vuelve un calvario. Por eso, hermanos, la oración tiene que ser de confianza plena en aquel que lo hace todo, que lo puede todo, que lo realiza todo en nuestra propia vida. Vamos a recordar nuevamente esas 3 características de la oración para que las tengamos en cuenta cuando vayamos a ese encuentro con el Señor, al encuentro con Dios a través de la oración. La primera característica tiene que ser específica. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al Señor? Que sea lo más primordial y lo más fundamental
que yo esté necesitando en mi vida. En segundo lugar, la oración ferviente, que salga del corazón, que salga del alma. En tercer lugar, la oración perseverante, de que todos los días yo le ore constantemente, sin cansarme, sin fatigarme, confiando en que Él va a realizar lo que le estoy pidiendo. En cuarto lugar, la oración efectiva. Saber de que esa oración que yo le he pedido o esa súplica que le estoy pidiendo al Señor ya se me ha hecho realidad. Esa es la fe que nosotros tenemos, es la oración efectiva. Saber de que lo que le estoy pidiendo ya se me ha realizado en mi vida o se me está dando en mi propia vida. Y en quinto lugar, la oración confiada. Saber en quién hemos colocado nuestra confianza. Esta mañana, en la primera lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, se nos hablaba también sobre eso. Se nos decía a nosotros, o decía el apóstol San Pablo a Timoteo, de que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Óigalo muy bien, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y que lo que nosotros hemos comenzado, Dios lo va a llevar a feliz término. Esa tiene que ser la confianza nuestra, que lo que yo he iniciado en la oración, en ese encuentro personal con el Señor, con Dios, se va a realizar en mi propia vida. Vamos en un momento a escuchar una canción o vamos a seguir un momento para que podamos tener más tiempo de reflexión en esta mañana a través de este tema que es tan importante, la oración que Dios contesta y cómo hablamos nosotros con Dios. Porque la oración es hablar con Dios, es hablar con aquel que siempre nos está escuchando, que siempre está atento a las necesidades, a las súplicas de cada uno de sus hijos. Por eso Dios tiene una oración, una ocasión para ti, un día de bendición en el que sentirás totalmente renovada toda tu vida. Como es de bueno uno cuando hace una oración con esas características que hemos dicho, uno se va a sentir pleno, realizado. Uno se va a sentir como en ese camino de ¿qué? De perfección, en ese camino de seguimiento a Dios. A mí me llama mucho la atención algo de la Sagrada Escritura, aunque toda la Sagrada Escritura nos trae cosas maravillosas para nuestra vida, pero algo que yo siempre me he detenido a analizar es en el libro de Esther, en el capítulo 7, versículo 2, que nos dice: en el segundo día dijo el rey a Esther durante el banquete: pídeme lo que quieras y te lo concederé, aun si me pides la mitad de mi reino. Dios mismo nos pregunta en este día: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu súplica? Y te será concedida. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu solicitud? ¿De qué quieres que me entere? ¿En qué te puedo ayudar?
Muchas veces dudamos que Dios nos escuche y si lo hace, pareciera que se hiciera el sordo, pues eso pensamos. Estamos urgidos por una respuesta de Él y no pasa nada, pero tú y yo debemos esperar siempre. Eso es la característica de ¿qué? De la perseverancia. Y el profeta Miqueas también nos va a hablar, pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mismo, porque Él escuchará. Dios nos dice, yo te oigo, yo te espero confiadamente, y nosotros tenemos que colocar la seguridad solamente en Él. Recibir esas bendiciones de Dios. Comencemos entonces a conversar con Él. Sus respuestas traerán paz a nuestro corazón atribulado, triste. Cuando estamos tristes, pero no derramamos nuestro corazón a Dios de manera oportuna, nos hacemos daño. Tenemos que aprender a desahogarnos en Dios, a buscar primero su ayuda, no de otras personas. Nosotros tenemos varios ejemplos dentro de la Sagrada Escritura. Abraham lloró cuando murió su esposa. Ezequías, cuando le dijeron que se moriría, lloró amargamente. Pedro, cuando negó a Jesús, lloró fuertemente. Pablo, cuando estaba encerrado en la cárcel, lloró. Jesús lloró al morir su amigo Lázaro, y llora contigo en tus peores momentos. Podemos pasar la noche llorando, pero a la mañana vendrá la alegría y la paz. Y el mismo Salmo 30 nos dice, su favor durará toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Derramar algunas lágrimas no es sinónimo de debilidad, de cobardía, sino de honestidad, de confianza. Ve a Dios con tus cargas, desahógate de lo que te ha pasado y ábrele tu corazón. Tus problemas son tan difíciles que un ser humano no los puede resolver. Solo Dios tiene poder para solucionarlos. Por eso te dice en el Evangelio de San Mateo, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Tus necesidades y mis necesidades descansan en Dios. No hay mejor descanso que en sus brazos. Entrégate y ten la seguridad que te oye, que te acompaña, que te bendice y te ama. Cuéntale de tus fracasos y recibe sus victorias. Háblale de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, en fin, de lo que desees, y preséntale en cada momento lo que tanto estás necesitando, y Él mostrará su amor a ti y a los tuyos. Eso es hablar con Dios y eso es orar con Dios y con Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que orar es
decirle cosas muy bonitas a Dios, decirle cosas muy bonitas a Jesús en los momentos más fáciles, placenteros de nuestra vida. No. Es también decirle a Dios, decirle al Señor en esos momentos difíciles que nosotros tenemos y que nos vienen a nuestra vida. Es muy fácil orarle a Dios cuando estamos o estamos en ese ambiente de que todo es prosperidad, felicidad, gozo. Eso es muy bueno. Pero cuando tenemos esas dificultades grandes en nuestra vida, cuando tenemos enfermedades, sufrimientos, dolores, en fin, problemas, es un poco difícil entablar esa relación con Dios. Con Dios, con el Señor, la oración tiene que ser en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Esa tiene que ser la oración nuestra. Si nosotros, como cristianos, como católicos, como discípulos del Señor, solamente vamos a estar con Él en las buenas, entonces no somos discípulos, no somos cristianos. Con el Señor siempre debemos estar en las buenas y en las malas. Y el Señor y Dios va a estar con nosotros en todos los momentos y circunstancias de la vida si nosotros confiamos plenamente en Él, si lo escuchamos y dejamos que Él hable a nuestra propia vida. Óigalo muy bien, que Dios hable a nuestra vida también, porque muchas veces nosotros hablamos y no dejamos que Dios hable a mi corazón, a mi alma, a mi propia vida. Hay que tener también esos momentos de silencio para poder escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Bien, hermanos, vamos a colocar en práctica estas características de la oración para que podamos nosotros fructificar en nuestra vida espiritual. Muchas veces a uno como sacerdote le preguntan: Padre, enséñame cómo tengo que orar. Miren que los discípulos le decían a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Una oración muy corta, pero que condensa lo necesario que el ser humano debe tener en su propia vida. Recordemos nuevamente esas características de la oración para que la pongamos en práctica en nuestra propia vida. La oración específica, la oración ferviente, la oración perseverante, la oración efectiva y la oración confiada. Bien, hermanos, espero pues que en este día el Señor nos haya hablado a través de su palabra y a través de este mensaje que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros, y podamos tener todos los días ese encuentro personal, íntimo, con aquel que conoce nuestra vida, que conoce tus problemas, tus dificultades, tus victorias, todas tus decisiones. Dios, el Señor, conoce toda nuestra vida. Pongámonos siempre en la presencia de Él, sabiendo de que Él es nuestro Padre, que siempre, siempre nos acompaña y nos da lo que tanto necesitamos en nuestra propia vida. Que tengan todos un feliz día y que el Señor y la Virgen María los acompañen. Y la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes y sus seres queridos sean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Oración a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.